Amén. Algo que yo le decía a Lari el año pasado era, amor, yo siento que el próximo año va a ser un año muy bueno, ¿ya? Eso le decía yo tengo esa sensación en mi corazón, ¿no? Y no me gusta mucho el tema del evangelio de la prosperidad, así como que todo te va a ir bien y todo te tiene que ir bien, ¿no? Y tú tienes que tener millones de dólares porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? O sea, puede que esté exagerando un poco, pero yo era como un sentir que tenía que le decía a Lari, ¿no? Acerca de este año. Y yo sí creo que este va a ser un año donde el Señor va a quebrar muchas estructuras, donde está haciendo algo nuevo. Y ha sido un año que para Lari y para mí ha empezado un poquito estrellado, han pasado algunas cosas, ¿no? Pero, como mi mami que partió, pero creo que hay mucho que el Señor está haciendo, ¿no? Este año. Y algo que el Víctor nos dijo, justamente la persona que va a compartir este curso, que creo que, ay, lo siento, que va a ser increíble, era que él nos decía que el Señor iba a voltear los icebergs. Y esta es una palabra que creo que siempre nos acordamos con el Ari. Ustedes saben cómo es un iceberg, ¿no? Ves el hielito chiquitito y detrás ves una cosa así súper grande que está por debajo. Y siempre pensamos en el iceberg en esos términos, ¿no? Nos acordamos del Titanic. Pero ¿qué significa que el Señor los voltee? Significa que el Señor va a traer a la luz todo lo que probablemente ni siquiera estaba visible para nuestros ojos. ¿Me entienden? Y eso no es una temporada fácil. Pero en medio de esas temporadas que no son fáciles, probablemente de cosas que vivimos, que el Señor va a permitir, ¿me entienden? Porque es parte de nuestra experiencia humana, el experimentar cosas es parte del hecho de ser seres humanos. Pero en medio de todas esas cosas, quizás situaciones que son incómodas, personas que son incómodas, ¿me entienden? Que no son fáciles, cosas que de pronto empiezan a traer a luz algo que ni tú sabías que había en tu corazón. No sé si les ha pasado. No sé si algunos se han encontrado con un monstruito ahí adentro de vez en cuando. Mi esposo conoce bastante de ellos. Pero en medio de todo eso, ¿en qué es de lo que tenemos que confiar? Que todas las cosas a los que amamos a Dios, que dice la palabra, nos va a ayudar a bien. Y esa es nuestra confianza. Que todo lo que vivimos o pasamos en esta tierra, que eso que va a hacer, va a traer un mayor peso de gloria. Va a glorificar al Señor. ¿Me entienden? Y realmente no hay nada mejor que nos pueda pasar que nuestra vida, de alguna manera, glorifique al Señor. Esa es nuestra confianza. ¿Por qué? Porque obviamente el panorama de tiempos finales es complicado. Yo creo que cada uno de nosotros vive circunstancias, muchas veces a nivel económico, familiar, de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero nuestra confianza es esa. Y yo de verdad que este tiempo no me he dejado de asombrar de la bondad de Dios conmigo. A ratos es como que yo me doy cuenta de ciertas cosas que están en mi corazón y le digo, Señor, sigue siendo paciente conmigo. ¿Estás seguro que quieres conmigo? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es asombroso cómo el Señor hace las cosas. Es asombroso la fidelidad que Él tiene. O sea, y es algo a lo que el Señor quiere abrir nuestros ojos. Él es quien Él es, ¿me entienden? O sea, Él es totalmente fiel. Su bondad no tiene límites, pero muchas veces estas cosas las sabemos teóricamente, pero no están impresas dentro de nuestro corazón. Y yo creo que ese algo que el Señor está haciendo, yo creo que probablemente lo principal que el Señor va a permitir este año y que probablemente va a ser un año muy especial por eso, es que nuestros ojos sean abiertos para poder ver lo que no hemos visto hasta ahorita. Y eso es lo principal. Y de ese lugar parte todo lo demás, ¿me entienden? O sea, si nuestros ojos son abiertos para ver realmente la bondad de Dios, algo muy profundo va a cambiar en nuestro corazón. Si nuestros ojos son abiertos para entender lo que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, algo muy profundo va a pasar a nivel de nuestro corazón. ¿Ya? Y hoy día quería hablarles de algo que creo que es súper importante. El año pasado han pasado cosas con el mover de oración y adoración. Probablemente ustedes se han enterado de lo que ha pasado en IHOP, en Kansas City. Pero hay algo que Lari siempre me decía y me lo decía el año pasado y fue algo que fue muy bueno. Y cosas a ratos el Lari dice y se quedan súper metidas en mi corazón. Y algo que me dijo, el Lari y yo estamos a cargo de esta casa de oración, ¿no? Pero me dijo, Caro, no vamos a exaltar la casa de oración.
ni el mover de oración y adoración. ¿Por qué? Porque al final de todo, ¿de qué se trata todo lo que tú y yo hacemos? El lugar donde Dios nos pone en el momento en el que nos está poniendo. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es una institución, es un mover. ¿Cuál es el objetivo final? Es Jesús. Ese es el objetivo final y esa la tenemos que tener clara en nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, yo hoy día les voy a hablar del incienso. Incienso. Y para hablarles del incienso les voy a tomar algunas palabras de la Escritura porque básicamente una de las principales cosas que hacemos en esta casa de oración está relacionada con el incienso. ¿Ya? El objetivo final, esta historia empieza en el Antiguo Testamento, por si acaso este tema del incienso. Pero el objetivo final ni siquiera era el incienso. El objetivo final era que Jesús se manifieste. Pero la condición para que la presencia de Dios se manifieste era que el lugar donde ibas a ver ese encuentro, que era el lugar de intimidad, que era el lugar santísimo, esté lleno de incienso. Y más adelante vamos a leer lo que en Malaquías 1:11 se profetiza. ¿Cuál es la profecía que se da en Malaquías 1:11? Yo sé que muchos la saben de memoria, ¿no? Pero dice que en todo lugar se va a ofrecer incienso limpio al Señor. Eso dice, y que su nombre va a ser grande entre las naciones. En medio de este contexto de tiempos finales que no es muy bonito, nosotros también estamos creyendo que va a haber una manifestación de Dios como nunca antes. Pero eso está relacionado con algo y está relacionado con el incienso. Para que Jesús vuelva a la tierra tiene que ser llena de incienso. Ahora yo les voy a preguntar algo. Anímense a responder, pero solo si saben la respuesta, ¿ya? No a la chunte, por favor, si no, si la saben. ¿Qué era el incienso? Muy bien, representaba la oración, pero ¿qué era físicamente? Era como un polvito que se quemaba. ¿Y alguien sabe qué era lo que pasaba cuando se quemaba ese polvito? ¿Qué era lo que subía? ¿Qué pasaba cuando el polvito se quemaba? ¿Qué se producía? Humo. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra, que toda la tierra va a ser llena de incienso y que en todo lugar se va a ofrecer incienso limpio. Anhelamos que Jesús vuelva. Estamos aplicando nuestras vidas para su regreso. Me encanta esa palabra de aplicarse para algo. Significa que estamos viviendo la vida no por vivirla simplemente este día. Hay algo que está delante de nuestros ojos y esa es la segunda venida de Jesús. Nos estamos aplicando para esto. Pero para que eso pase, la tierra tiene que ser llena de incienso. Y vamos a hablar justamente de eso. Miren, les voy a empezar leyendo esto que está en Mateo 26, el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Jesús estaba viviendo un momento muy crítico, porque Él sabía lo que esa cruz iba a significar, ¿no? Como muchas veces digo, no como nosotros que nos lanzamos al agua así, el que nada sabe, nada teme y nos estrellamos, ¿no ves? Jesús sabía exactamente lo que iba a implicar esa cruz. ¿Y qué fue lo que hace? No va a buscar ayuda de nadie, ¿me entienden? Así hablarle a los fariseos, oigan ya, a ver, ¿qué les pasa? No, ni nada de nada, sino lo que hace es orar. Pero Él no busca estar solo en ese momento. ¿Qué es lo que busca? A través de sus discípulos, ¿para qué? Para que estén con Él en ese momento.
Y básicamente lo que les dice que es, velen, velen. Ahora, la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla del incienso como la oración. Y creo que podemos entender la oración de muchas maneras, ¿no? La oración personal cuando tú solo estás con el Señor o cuando te unes a otras personas para orar. Pero saben, yo al final creo que la oración ha sido como lo que el Señor nos ha dado como un regalo. ¿Para qué? Para tener intimidad con Él. O sea, el Señor sí sabe todas las cosas que están pasando en la tierra. Sabe lo que pasa con nuestro corazón. Sabe lo que está pasando en lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué quiere que oremos? Es un regalo. Miren, de todas las cosas que tú y yo podemos hacer, inclusive cuando Jesús les decía, la mies es mucha, y los obreros son pocos. ¿Qué es lo que le dice a sus discípulos que hagan? No les dice, vayan corriendo a buscar obreros a la mies ahorita, multiplíquense y hagan obreritos. Ustedes obreros, multiplíquense por 1000 y 1000 obreritos cada uno ahorita. No les dice eso. Les dice, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y quizás las cosas que estoy compartiendo son muy sencillas. Estamos haciendo esto con la gente acá en la casa oración, empezar desde lo más básico de nuevo. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que el Señor nos ha escogido a nosotros para que seamos parte de su familia como seres humanos, pero también para darnos un lugar de honra y de dignidad. Él puede hacer las cosas sin nosotros, pero no las quiere hacer sin nosotros. Ahí es donde entra la oración, es el lugar de intercambio. Nosotros tenemos sets de oración todos los días de 11 a 1. Y cada que empezamos un set, yo casi siempre hago la misma oración. Y es chistoso, y no la hago porque sea como como que está escrito lo que voy a decir en cada oración, sino porque realmente lo siento en mi corazón. Y generalmente cuando empiezo un set, empiezo, gracias Señor por el privilegio de poner nuestra mirada en ti. Porque ¿qué significa poner los ojos en el Señor? Es el privilegio de que tú como ser humano no te pierdas en la vanidad de tu mente, girando en torno a ti mismo y que lo único que veas seas tú mismo. Es el privilegio de quitar la mirada de nosotros para ponerla en el Señor. El privilegio de quitar la mirada de todo lo que está pasando para ver las cosas como el mundo las está viendo, para poder ver desde la perspectiva del cielo. Ese es un gran privilegio que tenemos tú y yo. No hay nada que nos pueda dar mayor dignidad y mayor sentido de vivir la vida que ese. Que alinearnos al corazón de Dios. Hay muchas cosas que el Señor necesita cambiar nuestra perspectiva. Yo necesito que el Señor cambie mi perspectiva en miles de cosas. ¿Me entienden? A veces problemas que vivimos en el día a día, estamos ahí atascados en eso, dando vueltas alrededor de eso. Y el Señor quiere cambiar nuestra perspectiva de aquello en lo que estamos atascados probablemente por años. Quizás lo primero que van a cambiar no son las circunstancias, porque lo primero que el Señor quiere cambiar es nuestra perspectiva. Quizás las circunstancias van a seguir y van a seguir por una temporada. Pero lo primero que Dios quiere cambiar es nuestra perspectiva. Cada uno, Dios nos va a llevar a hablar verdad en nuestro ser interior. ¿Qué son las cosas que creemos en lo profundo de nuestro corazón que el Señor quiere cambiar? A veces nos vemos como las víctimas de las circunstancias, ¿me entienden? A veces pensamos que todo se resuelve, y lo digo de verdad. Cada uno sabe lo que está operando en su corazón, teniendo dinero o teniendo influencia. Pero ¿cuál es la perspectiva a la que el Señor nos quiere llevar? Y eso es súper importante. Cuando habla de Jesús dice que por el gozo puesto delante de Él menospreció la cruz. Si Él pudo aguantar la cruz,
vivir este momento tan oscuro como en el Getsemaní era por el gozo puesto delante de Él. Y en ese momento tan oscuro buscó a 3 que estén con Él. ¿Por qué? Porque no hay nada que honre más el corazón de Dios que una persona que realmente quiera estar con Él. No solo que quiera hacer algo para Él. Que alguien quiera hacer algo para ti es bonito, pero no hay nada más significativo que realmente alguien quiera pasar tiempo contigo. No por lo que hagas o dejes de hacer, no porque haya algo que le puedas dar, sino simplemente porque disfruta tu presencia. Y el Señor es grandemente honrado cuando nosotros queremos pasar tiempo con Él porque disfrutamos su presencia. Y es tan vital y tan importante eso, que lo podamos experimentar de manera personal. Sé que hay cosas que a ratos no son fáciles. No siempre es fácil derramar el corazón completamente delante del Señor, ¿me entienden? Venir delante de Él con un corazón abierto para que Él aún cambie nuestras circunstancias, nuestra manera de ver las cosas. O venir con un corazón abierto probablemente para que las circunstancias no cambien inmediatamente. Pero realmente el Señor quiere eso. Y para lo que viene es más que vital. Es más que vital. Y eso es algo personal, pero también entendemos que así como en el tiempo de cuando fue construido el tabernáculo de Moisés, cuando David levantó una tiendita, hay algo que pasa cuando tú y yo lo hacemos juntos. Otra de las cosas que ha pasado en mi corazón este año, al inicio de este año, es que he empezado a anhelar como nunca antes señales, prodigios y milagros. Y yo creo que sí van a pasar, pero creo que todo va a partir de este lugar de intimidad. ¿Me entienden? De este lugar realmente de buscar al Señor, de pedirle ayuda y decirle, Señor, ayúdame a buscarte, a conocerte, a experimentar de ti, de tal forma que mi mayor anhelo sea buscarte por quien tú eres. Por quien tú eres. Y en eso también entendemos el privilegio que nos ha sido dado de poder orar por sus propósitos. Cuando leemos el Padre Nuestro y los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, y eso es bien interesante. Se supone que un niño judío, creo que hasta los 8 años, te puede recitar de memoria toda la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria. Ahora, ¿qué habrán visto en Jesús para que le digan, enséñanos a orar? Cuando Él estaba enseñando el Sermón del Monte, o sea, como que las bases del cristianismo, y le dicen, enséñanos, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y lo primero que Jesús hace es, Padre nuestro. ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Saben? Algo que es lo primero que quiero que entiendan es que este es un lugar de intimidad y es el lugar seguro. Tú no vas a ir a exponer tu corazón a un lugar que no es el lugar seguro, ¿no es cierto? Lo vas a hacer a un lugar que tú te sientas seguro de poder exponerlo. Y lo primero que el Señor dice es, Jesús quería establecer esto, es mi Padre, pero quiero que entiendan, no es que yo como Jesús, yo soy hijo de Dios, 100% hombre y 100% ser humano, me voy a acercar al Padre de una manera que ustedes no pueden. No es lo que Él establece. No es diciéndoles, yo voy a hacer acá el nivel 1 y ustedes el 2, 3, 4, ¿me entienden? Así como, no sé, hijos, medio hijos, no sé. Lo primero que establece es Padre nuestro. Pero esa confianza y esa seguridad solo va a venir en el lugar de intimidad. Y luego empieza a orar, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, pero también parte de la oración, ¿cuál era? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. ¿Y qué significa esto? Que hay 2 dimensiones de privilegio ahí. La primera dimensión de privilegio es en el lugar de intimidad.
Vamos a exponer delante de Dios todo de nosotros. Vamos a venir a cara descubierta, sin nada que ocultar. Probablemente nos hemos acostumbrado a vivir la vida buscando la aprobación de otros, buscando la mirada de otros, pero en este lugar va a pasar algo. Eso va a ser transformado. Y la mirada de quien vamos a buscar va a ser la mirada del Señor. Y el Señor nos quiere afirmar en ese lugar que no importa lo que otros puedan pensar de ti, vivimos bajo su mirada. Vivimos bajo su mirada. Y viene el segundo lugar de privilegio. El primer lugar de privilegio es somos hijos amados y escuchados por el Padre. Y en esto quiero decirte algo, todos tenemos luchas personales. No sé si alguno no tiene, de otro planeta debe ser, pero todos tenemos. No nos desanimemos con esas nuestras luchas, porque en un momento Dios puede transformar eso que está acá adentro en el corazón. Entonces, esa es la primera cosa, pero hay una segunda dimensión. Y viene en esta parte del Padre Nuestro donde dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando Jesús oraba al Padre, porque lo primero que él hacía era buscarlo porque lo extrañaba. Aún siendo hijo de Dios, aún siendo el ungido, ¿me entienden? Él buscaba estar a solas y leemos una tras otra vez en la palabra que él se alejaba a lugares para orar. Y yo alguna vez he oído que se alejaba a orar para que el Señor le dé las instrucciones del día. Yo digo, no creo que haya sido eso, porque yo creo que Jesús sabía qué hacer exactamente en cada momento porque era el ungido de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero creo que la razón era porque, Señor, amo estar con esta gente ya. No sé cómo amaba, pero amaba. Porque realmente creo que Él ve en cada uno de nosotros lo que otros no ven, ¿no? Porque sí, nosotros vemos bonito a un Pedro, pero ¿qué sería tener a un Pedro todos los días? ¿Me entienden? O a cada uno de sus discípulos, ¿no? Probablemente entre ellos también hasta se peleaban y todo, ¿no? Entonces, pero, ¿a qué me iba con esto de la pelea? Ya me he olvidado. Pero bueno, entonces, no, que les decía esto, ¿no? Que él amaba eso. Era ese lugar de intimidad el que iba a fortalecer todo lo demás. Era la perspectiva del cielo, era estar en comunión con su Padre, volverle a hablar, volverle a contar las cosas. Aunque él todo lo sabía, el Hijo se las quería contar al Padre. Yo creo que el Hijo era como que, Padre, ¿has visto esto? Así como un niño quiere que su papá vea todo lo que él hace, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, miren, es como dos cosas, ¿no? Como un niño que le habla al papá, quiere ver todo lo que él hace, pero al mismo tiempo que recibe la aprobación del Padre como un hijo adulto al que le está designando algo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esa es una voz que todos necesitamos desesperadamente. Una de las grandes falencias del mundo actual es que mucha gente lidia con dolor en su corazón toda una vida porque nunca ha recibido la voz de su papá que le ha dado afirmación o de su mamá. Y eso es una herida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos necesitamos esa voz de afirmación. Es como algo que falta si no tenemos esa voz de afirmación. Pero Dios, al mismo tiempo que somos niños delante de Él, al mismo tiempo Él nos habla y nos dice, ve, hazlo, yo estoy contigo. La segunda dimensión en esto de la oración, el venga a tu reino, es que la manera de gobierno que Dios ha establecido es primero en oración. Los preceptos establecidos obviamente son muchos más, pero están extractados en el Sermón del Monte, de cómo se vive la vida en este reino. Pero la segunda cosa es que sí le ha dado al hombre el privilegio de gobernar. Pero ese gobierno no es en nuestras fuerzas ni en nuestra manera de ver las cosas, porque grave, ¿no? Eso empieza en el lugar de oración. En el lugar de oración es el lugar donde nuestro corazón es transformado y es cambiado.
Es el lugar donde podemos traer toda nuestra ofensa delante del Señor y Él la puede transformar. Entonces, cuando hablamos de que vamos a orar, no es que no estemos haciendo nada al respecto. Estamos haciendo lo primero que Dios ha establecido que debemos hacer. Porque ese lugar de oración implica dependencia, implica confianza, implica saber a quién le estamos pidiendo. Y yo creo que Dios quiere traer una revelación muy grande a nuestras vidas de quién es Él, de cuán ilimitado es su poder, de cuánto nos ama, para que podamos caminar con eso, así como lo hicieron los discípulos y así como lo hizo la iglesia primera. Para ellos poder experimentar todo lo que vivieron, para poder estar dispuestos a morir, porque todos murieron como mártires, los primeros discípulos, era porque esto estaba recontra establecido en su corazón. Sabían que el Señor los amaba, sabían quién era Dios, pero no solamente eso, sabían en qué iba a terminar la historia. Si ellos no hubiesen sabido en qué va a terminar la historia, ¿y en qué va a terminar la historia? En Jesús volviendo, pero en todo su poder y en toda su autoridad, estableciendo verdadera justicia. Por eso anhelamos su regreso. Si tú y yo no tenemos una convicción tan fuerte en el corazón de cómo va a terminar esto, no vamos a poder pararnos frente a todo lo que viene. No vamos a estar preparados. Si la injusticia nos está ganando en el sentido de que nuestro corazón se va a llenar de ofensa, se va a llenar de rabia, hay algo que el Señor está tratando y nos está permitiendo vivir esta magnitud de injusticia, por decirlo de alguna manera, para que al lidiar con esto pequeñito podamos lidiar con las cosas más grandes que van a venir, porque la injusticia va a ser mayor. Entonces, lo que hoy vivimos también es para prepararnos para lo que viene. Dice la palabra, si con los de a pie te cansaste, ¿cómo vas a hacer con los que corren? Porque hoy probablemente estamos caminando, pero va a llegar un momento en que vamos a necesitar correr. Por eso, lo que hoy vivimos, que no es tan bonito, una de las maneras como podemos verlo es como gracias, porque es preparación para lo que viene. Hoy necesito aprender a lidiar con esta ofensa en mi corazón. Porque si no sé lidiar con esto pequeñito, no voy a poder lidiar con algo más grande. ¿Ok? Ahora, yo tenía toda una enseñanza del incienso que no les voy a dar, ¿ya? Solamente les voy a mencionar algunos aspectos. Cuando el Señor le dio la imagen a Moisés de cómo tenía que construir ese templo y por qué era tan importante ese templo, porque significaba la presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Y el Señor le muestra el modelo del cielo a Moisés, a David, de cómo era la oración y la adoración celestial. Entonces, cuando le está hablando a Moisés de cómo tenía que ser todo, le explica, no va a haber un atrio exterior al que todo el mundo va a tener acceso, va a haber un patio exterior, un atrio interior y va a haber el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no va a poder entrar todo el mundo, solamente el sumo sacerdote, ¿ya? Y le dice algo, le dice que delante de ese lugar santísimo iba a haber una cortina que iba a dividir eso de todo el resto. El sacerdote que entraba tenía que estar totalmente santo. Entonces, aplicar nuestras vidas justamente se trata de disponernos para los tratos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese proceso en nuestra vida, ¿no? Y Él quiere que lo vivamos para que cuando lo veamos volver, no seamos avergonzados en su segunda venida. ¿Ok? Entonces, lo que el sacerdote tenía que hacer, y les explica, miren, delante de esta cortina que divide este lugar santo de este lugar santísimo, va a haber un altar del incienso. Este altar del incienso va a estar formado de madera de acacia y va a ser cubierto con oro puro. ¿Ok? Y saben, hay mucho que estudiar en esto. He dicho, voy a estudiar todo lo del incienso porque en lo poquito que he estudiado he quedado más que fascinada. Pero la madera muchas veces se relaciona con lo humano. Pero eso iba a estar totalmente cubierto de oro. Y si nosotros vemos cada elemento del templo, nos vamos a dar cuenta que cada elemento representa a Jesús. Todo el templo representa a Jesús.
Hace unos años había una canción que me fascinaba, decía, tú eres el altar, el sacerdote. O sea, Jesús, cada elemento nos habla acerca de quién es Jesús. Jesús se hizo un ser humano, su naturaleza totalmente hombre, totalmente Dios, y Él, dice la palabra en Isaías 53:12, que derramó su vida hasta la muerte. Y habla de Él como el eterno intercesor, no solo en el tiempo pasado, sino en el tiempo presente. El gran privilegio de ser hijo y de ser puesto como aquel que ha sido puesto a la derecha del Padre, en un trono que permanece desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice el Salmo 2, yo he puesto sobre Sión a mi ungido. Y dice que todos los reyes de la tierra le besen los pies, que le honren, que reconozcan quién es Él. Pero el gran privilegio que Él tuvo fue la intercesión. Y esa intercesión, ¿me entienden? Era el orar desde el lugar de ser humano, pero también desde el lugar de Dios. Y el único que podía contener esas dos partes era Jesús mismo. Entendía la dignidad de Dios y que como seres humanos merecíamos todo el castigo, todos los juicios, pero también podía orar como un ser humano. Entonces, esto era lo que iba a estar delante. Y en este altar del incienso iba a estar el incienso. ¿Y cuál era la idea del incienso? Se ponía el incienso en ese lugar, tenía que ponerse 2 veces al día, en la mañana cuando el sacerdote iba a preparar todo para la noche y en la noche también. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, si se le ocurría entrar al lugar santísimo sin hacer esta primera cosa, moría instantáneamente. ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? Tenía que poner fuego al incienso, fuego. Y cuando le ponía fuego, era cuando este incienso, al ser quemado, producía humo y producía aroma. Tenía que meter su mano por la cortina y llenar todo este lugar de incienso. Y una vez que hacía eso, recién él podía entrar. Y era el lugar de encuentro con Dios. Es lo mismo en el tiempo presente. Estamos extendiendo nuestra mano hacia la obra terminada de la cruz, porque ese altar del incienso representa la misma vida de Jesús. Nos amó tanto que dio su vida en propiciación y Él mismo es ese incienso. Es ese aroma que tú y yo podemos sentir. Pero para que Él vuelva se requieren 2 partes. Y la otra parte es nuestra parte como seres humanos. Nosotros hoy somos los que presentamos incienso delante de Él. Y para que ese incienso de aroma tiene que quemarse con fuego. Y es lo que estamos experimentando. Y eso va a dar un aroma tan delicioso que va a llegar un momento en que Jesús diga, ok, la tierra está llena de incienso, desde el oriente hasta el occidente, y Él va a volver. Pero no va a pasar si la tierra no está llena de incienso. Y el incienso representa nuestra vida derramada como olor grato, como olor fragante. Eso empieza en el lugar de intimidad. Empieza en ese lugar donde nos es revelada su hermosura, donde nos es revelada su grandeza. Era tan importante esto que aún Dios ungió a personas para que no solamente hagan los elementos del altar, sino para que puedan reflejar hermosura y belleza. Porque alrededor de toda esta historia con Dios hay hermosura y hay belleza, ¿no? Y el Señor los ungió para que lo puedan hacer. Lo mismo a nosotros. Miren, independientemente de cuál sea nuestra forma de ser, algunos de nosotros son personas bien contemplativas. No sé, a ver, vamos a ver quiénes se identifican. Los que pueden estar horas en silencio, orando. ¿Hay alguien que puede hacer eso? ¿Y es feliz haciéndolo? ¿Nadie? Ok, ya. La Wendy. Otras personas tienen otro temperamento. Pero independientemente de que tú seas, ¿saben qué? En algún momento el Señor, para poder construir el templo, les dice, los que sean generosos de corazón, vengan y traigan estas cosas. Y les habla de oro, plata, metales, qué sé yo. Pero también les dice, traigan incienso. Traigan incienso. Y
Eso es algo que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. No necesitas tener el ministerio de intercesor, aunque no existe ese término en la palabra. Solo necesitas ser un ser humano. Y por el simple hecho de ser humano, eso ya está puesto en tu corazón. Sí es cierto que hay que quitar las piedras del camino. Y esa obra la hace el Señor y nosotros colaboramos con Él al disponernos. Pero ya está. Ya nos ha sido dado. Y es un aroma agradable, y es un aroma dulce. ¿Cuántas veces en la palabra, en los libros de Números, Levíticos, se menciona un aroma agradable para el Señor? Un aroma dulce, un aroma precioso. Cuando leemos cantares, la amada está orando, ¿no? Venga mi amado a su jardín, ¿no? Yo anhelo que el amado venga, el jardín está preparado, el jardín tiene árboles frutales, el jardín tiene árboles de incienso, el jardín tiene todo listo para que Él vuelva. Yo quiero que Él vuelva. La amada no quería que ese jardín sea hermoso por ella misma, porque ella ya habitaba en ese lugar. Pero miren, para que Él vuelva, lo primero que iba a pasar era que Él tenía que percibir el aroma. Cuando Él percibiese el aroma, se iba a acercar al jardín, iba a probar el fruto. Pero el fruto no era lo primero. Y a veces lo que tratamos de traer delante de Dios es: mira lo que he hecho, mira cuán capo soy. Y no está mal hacer cosas para Dios, pero lo primero que Dios quiere es que nuestros corazones sean despertados al anhelo por Él. Y yo creo honestamente que el fuego es muchas veces lo que despierta ese incienso. El polvo estaba ahí, era un polvo aromático, era un polvo delicioso. Pero si el fuego no tocaba ese polvo, ese incienso no se iba a oler. ¿Por qué el Señor nos va a permitir vivir muchas cosas? Porque el mundo va a experimentar lo que va a experimentar a todo nivel climático, en el tema del sistema de justicia, sistemas de gobierno. Porque se requiere ese fuego para que el incienso empiece a ser esparcido. La iglesia primera fue lo que fue por la persecución. Ahora, ese es un lugar hermoso. Tenía que ser un lugar hermoso para que Sadrach, Mesach y Abednego le puedan hablar con valentía a Nabucodonosor y decirle: no vamos a adorar a tu Dios. No lo vamos a hacer. Y nosotros, si hemos decidido por el Señor, significa no nos vamos a inclinar delante del sistema de este mundo. Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no por eso deja de ser Dios. Tiene que ser un lugar hermoso para que los héroes de la fe hayan sido los héroes de la fe. Para que Pablo haya tenido todo por basura con tal de conocer a Cristo y ser hallado unido en Él. Es un lugar precioso. Es el lugar de dignidad y de honra que nos ha sido dado. Es el mayor privilegio de nuestras vidas. No hay otro privilegio mayor que este. Poder poner nuestra mirada en Él. Y orar significa poner nuestros ojos en Él. Prestarle atención. Amén. Aquí lo vamos a dejar. Tenía como 3 hojas del incienso, pero ahí nomás, ¿ya? Oraremos. Porque si no, hasta las 12 de la noche hablando del incienso. Eso tarea para cada uno, ¿ya? Entonces simplemente oraremos. No sé si alguien puede tocar el teclado un ratito mientras oramos, o la guitarra, o algo. Gracias, Vanita. Yo solo te pido que tú ores donde tú estás. Vamos a orar juntos y solo por unos minutos tú ora, ¿ok? Y eso. Señor, queremos darte gracias. Hoy oramos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para poder contemplar lo que aún no hemos contemplado de ti, Señor. Para poder ver, Señor, en aquello que probablemente en nuestra vida todavía no está muy claro y aún está confuso y oscuro. Que nuestros ojos sean abiertos hacia la revelación de quién tú eres, Señor.
Ayúdanos, Jesús, a aplicar nuestras vidas, Señor, a buscarte, a anhelarte, Señor. Provoca esto en nosotros. Así como esa Sulamita que te decía, bésame con besos de tu boca, o te decía, tráeme en pos de ti, correremos. Hoy te decimos, Señor, tráenos para que corramos en pos de ti. Para que de verdad lo dejemos todo para correr en pos de ti, Señor. Que podamos experimentar todo de ti, Señor. Todo lo que está disponible. Tu justicia, misericordia, bondad, tu grandeza, tu poderío, Señor. Señales, prodigios y milagros, Dios. Esa dimensión, Señor, que ensancha el corazón. Oramos en esta hora, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor.